Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio, estando las puertas cerradas, y dijo: la paz con vosotros. Luego dice a Tomás: acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás le contestó: Señor mío y Dios mío. Dícele Jesús: porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y han creído. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La pregunta, no tenemos una pregunta como tal para guiarnos en la reflexión. Lo que tenemos es prácticamente una petición a nuestro Dios del cielo. No entiendo, Señor, ayúdame a comprender. Por ahí vamos a basar nuestra reflexión de la palabra de Dios hoy en el día de Santo Tomás Apóstol. No entiendo, Señor, ayúdame a comprender. Y básicamente la reflexión de hoy estoy tomando puntos de consideración que nos ha revelado y nos ha manifestado Benedicto XVI en un buen escrito, un gran escrito acerca de la vida de este gran apóstol Santo Tomás. Y para nosotros, hermanos y hermanas, es cuestión de darnos cuenta. A veces la gente es recordada más por su caída que cuando se levanta, y a veces uno está más pendiente de los árboles que están muriendo que de los árboles que están naciendo, ¿verdad? Y Tomás pues tiene esa situación en su vida al ser recordado, al recordar su martirio, su memoria, su vida como apóstol. Pues casi siempre llamamos a este apóstol el apóstol incrédulo, ¿no? O tú eres tan incrédulo como Tomás. Y siempre como que hacemos referencia a Tomás por su caída, por su situación de incredulidad en cierto momento. Y es bueno recordar que Tomás, y hoy lo veremos en el Evangelio, es recordado también por su profesión de fe, por ese Señor mío y Dios mío, por ese decirle al Señor en plena confianza y esa profesión de fe: tú eres mi Señor y tú eres mi Dios. Por lo tanto, ciertamente que nos inspira el día de Santo Tomás a sobrepasar la duda, a sobrepasar lo que él exigió y a tener una fe más profunda en las cosas de Dios. Pero al mismo tiempo, hermanos y hermanas, para nosotros la inspiración, es bueno recordar la buena obra y hasta dónde llegó, el éxito que tuvo y el resultado que tuvo en la vida este gran santo apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Y mira, para empezar y antes de entrar en el Evangelio, es cuestión de preguntarnos, ¿verdad? En esto de que no entiendo, y le pedimos al Señor que nos ayude a comprender, porque a veces al entrarnos de lleno en la fe, al estar en nuestra iglesia, al leer y meditar la palabra del Señor, surgen dudas y surgen preguntas, hermanos y hermanas, porque nuestro nivel de entendimiento a veces es pequeño, considerado ante la grandeza y lo espectacular que es nuestro Dios, ¿verdad? Pues nos quedamos cortos para entender muchas cosas. Algunas cosas tendrán explicaciones, otras seguirán siendo misterios. Pero aún así, vale preguntarnos, ¿no? Queremos comprender. En mucha de la vida cristiana de nuestro discipulado, queremos comprender, y es perfectamente válido que tengas dudas y quieras comprender. Queremos una idea clara de nuestra iglesia, de la palabra de Dios, de lo que estamos creyendo, de las leyes que nos guían hacia la salvación. Queremos una idea clara y queremos descubrir el sentido profundo y no quedarnos en lo superficial. Queremos abundar para tener un conocimiento pleno hasta donde podamos, ¿no? Y no solo que yo entienda, porque esto se trata de que yo quiero entender, pero yo tengo que entender para entenderte a ti. Y por ahí podemos ver cómo es que Santo Tomás llega a todo esto, ¿no? Para yo comprenderte a ti, ayúdame a comprenderte. Y eso es válido, perfectamente válido. Yo comprendo,
porque te comprendo. O sea, tiene que haber esto de parte de ambos. Y eso es prácticamente lo que está buscando Santo Tomás. Y tenemos que saber que podemos ponernos los zapatos de Santo Tomás, podemos estar dentro de su situación, porque es lógico que en muchos momentos queremos comprender por qué pasan ciertas cosas. ¿Por qué a veces estamos cerca de la fe o queremos estar cerca de la fe o oramos mucho a Dios y como que no hay respuesta? O nos están pasando las cosas que no nos tienen que pasar, o estamos viviendo las cosas que no tenemos que vivir, y uno empieza a crear sospechas, uno empieza a crear dudas, ¿no? Porque hay unas incertidumbres dentro del camino de la fe. Hay un montón de incertidumbres y nosotros pasamos por ellas, ¿no? La incertidumbre crea en el cristiano una falta de seguridad. La incertidumbre crea una falta de certeza, y eso lo vivimos nosotros en muchos momentos. Crea una falta también de confianza, y la falta de confianza nos lleva a estar inquietos en la fe, a estar inquietos en el alma, a estar inquietos en el espíritu. Todas esas cosas van pasando, ¿no? Quiero comprender, quiero explicaciones. Y las explicaciones son perfectamente válidas, porque las explicaciones lo que están buscando es conocer las cosas de una manera y de una forma más clara, más precisa. Busco conocer porque estoy buscando la razón y la causa. Muchas de estas cosas, hermanos y hermanas, las podemos presentar en nuestras inquietudes, dentro de nuestra fe, dentro de nuestra oración a Dios, y no es que estemos en una crisis de fe. Es que queremos que se nos ilumine para comprender mejor, para poder tener una idea más clara, para que la explicación nos ayude a crecer y para salir de la incertidumbre. Porque la fe crea todo eso, hermanos y hermanas. El vivir el discipulado, el obrar las cosas de Dios va creando en nosotros todas estas cosas. Así que es perfectamente válido. Benedicto XVI lo que dice cuando recoge el Evangelio de hoy y habla acerca de Santo Tomás, hermanos y hermanas, quiero decirte esto antes de entrar en el Evangelio. Recomienda que nosotros los cristianos, recomienda el Papa Benedicto XVI, tenemos que tener el valor para decirle a Dios: no entiendo, ayúdame a comprender. En esos momentos donde tengo incertidumbre, perfectamente válido, dice el Papa Benedicto XVI, que es una buena forma de rezar delante de Dios. Cuando hay ciertas situaciones que yo digo: Dios mío, pero esto puede estar pasando en la fe, esto puede estar pasando en mi iglesia, esto puede estar pasando en mi comunidad, esto me puede estar pasando a mí cuando yo estoy tratando de hacer las cosas como son, cuando mi familia está tratando de vivir conforme a la voluntad de Dios. Perfectamente válido. Tienes que tener el valor para en tu oración decirle a Dios: no entiendo, ayúdame a comprender, porque estoy pasando por un momento de incertidumbre. Así que, ¿por qué dice el Papa esto? Pues mira lo que pasa con el Evangelio de hoy, que es Juan 20, versículos 24 al 29. Todos reconocemos lo que pasó aquí. Estamos en el Evangelio del primer domingo de la resurrección de Cristo. Cristo se había aparecido a sus discípulos, pero Tomás no estaba. Entonces le dicen a Tomás que Jesús había resucitado, que estaba vivo, y entonces viene todo este drama por parte de Tomás, ¿verdad? Aquí es que él sufre una incertidumbre, aquí es que él quiere explicaciones, aquí es que él quiere comprender, que es perfectamente válido si lo entenderemos desde el punto de vista que nos dice Benedicto XVI, el Papa. Porque lo que estaba pidiendo Tomás era serio, hermanos y hermanas, y cuando uno estudia este Evangelio y lo comprende, lo que estaba pidiendo Tomás era cosa fuerte, era bien retante. Mire lo que está pasando. Si no veo, dice Tomás, si no veo en sus manos la marca, si yo no veo en sus manos la marca de los clavos, si no meto el dedo, o sea, pedía meter el dedo en el lugar de los clavos. Y además, en tercer lugar, estaba pidiendo meter la mano por su costado, ver, ¿verdad?, el dedo y meter la mano por su costado para entonces creer. Lo que estaba pidiendo Tomás era ciertamente serio. La noticia de que había resucitado Cristo la trajeron las mujeres, pero las mujeres siempre habían tenido sospechas de decir la verdad en aquel tiempo, en el primer siglo. Bueno, porque las mujeres pues se llenan de emociones, se llenan de situaciones, a lo mejor fue una imaginación de ellas que vieron a Cristo, y entonces el hombre había caído en esta situación de incertidumbre. 8 días después, hermanos y hermanas, después del primer domingo de resurrección, se aparece Cristo y va
precisamente en busca de Tomás. Y en términos de lo que pasa allí, pues ahí está Cristo, se aparece. Aquí están las marcas, míralas, aquí están las llagas, mete tu dedo, y aquí está mi costado atravesado, mete tu mano como habías pedido. Y ahí es que Cristo pues le dice, el hombre tiene falta de fe en aquel momento, ¿verdad? Y le dice Cristo, no seas incrédulo, sino hombre de fe. Eso es lo que vemos al final del Evangelio. Ahí es que provoca la profesión de fe y ahí es que Tomás dice, Señor mío y Dios mío. Es una proclamación de fe, es una profesión de fe. Le han dado ya pues a comprender, le han quitado la incertidumbre y le han dado explicaciones. Y le dice Jesús, porque me has visto, has creído. Felices los que crean sin haber visto. O sea, perfectamente válido, hermanos y hermanas. Tal vez nos causa escándalo que un propio discípulo de Cristo que ha vivido con él por 3 años esté dentro de esta situación. Tomás, hermanos y hermanas, pues nos representa a todos dentro de lo que somos. Nosotros somos discípulos de Cristo y también somos seres humanos y tenemos nuestras debilidades y tenemos nuestra falta de comprensión, tenemos unas incertidumbres que nos inquietan y tenemos una vida que queremos explicaciones porque realmente no tenemos certeza y confianza de muchas cosas. Tomás es presentado en 2 momentos en el Evangelio, además de este, hermanos y hermanas, donde nos damos cuenta de la humanidad en Tomás como discípulo, ¿no? De la humanidad en él. En Juan 11, versículo 16, Tomás, cuando está dentro de la situación de que le envía un mensaje a Jesús de que Lázaro está enfermo y el Señor dice, pues Lázaro está dormido, vamos allá. Tiene una disposición Tomás hacia dar su vida que es increíble, que sorprende. Todo eso ocurre antes del Evangelio de hoy. Pero allí Tomás dice, vayamos también nosotros a morir con él. O sea, aquí entonces presenta una disposición de un discípulo que está dispuesto a ¿qué? A dar la vida. Porque Betania está cerca de Jerusalén y ya está toda la situación de que andaban buscando a Cristo. Entonces como que tiene una disposición extraordinaria para dar su vida, entonces muramos nosotros también con él. Hay momentos en que caemos por la duda y hay momentos en que estamos dispuestos hasta incluso a hacer aquello que nos exige Cristo. O sea que esto se alterna en la vida, es lo que tenemos que ver, somos humanos desde ese punto de vista. El tercer momento en que se habla de Tomás en el Evangelio, hermanos y hermanas, es en Juan 14:5, donde hace otra pregunta más, ¿no? Señor, nosotros no sabemos a dónde va, porque Cristo está hablando de que ya saben el camino hacia dónde yo voy, dónde me tienen que seguir, y él dice, pero espera una cosa, Señor, nosotros no sabemos por dónde tú vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Y esto provoca que Jesús haga una declaración también muy buena y muy potente para nosotros acerca de su imagen, de su persona y de su misión. Pues si no sabes el camino, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Otra comprensión más. O sea, lo que estamos viendo es que la duda, hermanos y hermanas, por las incertidumbres que se crean en la vida, son válidas. Y a veces creemos que porque tenemos duda o porque tenemos unas inseguridades dentro del cristianismo, pues como que esto nos descarta como hijos de Dios, nos descarta como personas que podemos decir, yo estoy yendo a la iglesia, yo estoy diciendo la vida cristiana, yo estoy en los caminos de Dios. Pueden haber esas dudas, esas sospechas en nuestra mente, hermanos y hermanas, pero lo que estamos viendo es que estamos buscando que comprender, lo que estamos viendo es que estamos buscando entender. Y si usted no entiende, hermanos y hermanas, pida ayuda para comprender. Eso es lo que agarramos hoy de lo que es la situación de Tomás como un apóstol que es reconocido y más recordado por su caída de incredulidad que por su profesión de fe o por su disposición para incluso dar la vida. Entonces, la franqueza, hermanos y hermanas, la franqueza es necesaria en la fe, en el discipulado, en tu vida como cristiano. Si estás bien, estás bien. Si estás mal, estás mal. Y hay que bregar con eso. Si tienes fe, muy bien. Si tienes dudas, inseguridades, manifiéstalas. Es que te vamos a ayudar. Es que Cristo te va a ayudar. Es que tu momento de comprensión vendrá. Mire, no hay peor pregunta que la pregunta que no se hace. Algunas personas prefieren mantener la ignorancia o vivir sin comprensión en medio de las incertidumbres, sin explicaciones, porque se abochornan de que si yo hago esa pregunta o si yo manifiesto mi duda, ¿qué van a decir de mí? Que soy un bruto, que soy un ignorante. Mira el tipo de pregunta que hace tanto tiempo aquí en la iglesia y ahora viene con eso. ¿Qué pregunta es esa? Mire, no hay peor pregunta
pregunta que la que no se hace. Todas las preguntas son buenas. Todas las preguntas son buenas. La única pregunta que es mala es la que tú te quedas con ella, no la exteriorizas, porque vas a permanecer en la duda, en la ignorancia y no vas a tener el conocimiento verdadero. Así que Tomás nos enseña que es un discípulo de franqueza. O sea, porque es el auténtico momento del cristiano cuando no comprende de hacer su pregunta, de buscar entendimiento. O sea, nosotros, hermanos y hermanas, somos pequeños en nuestra capacidad para nosotros entender mucho y comprender mucho de lo que nos presenta la Biblia, de lo que nos presenta nuestra creencia. Es mucho y a veces hasta un poco complicado. Y entonces nuestra capacidad se limita para comprender. Eso Dios lo sabe. Eso Dios lo sabe. Y todos los que estamos en el camino del Señor tenemos que acoger eso para ayudar a la persona a comprender. Cuando la persona no entiende. Asumimos entonces, hermanos y hermanas, una actitud de confianza. Porque también Santo Tomás está haciéndole las preguntas a quien tiene que hacerle las preguntas, a quien le va a dar la respuesta correcta, a quien tiene la sabiduría en el nombre de Dios para ayudarlo a comprender. O sea que esa franqueza nos va a llevar a una confianza porque esperamos ante la duda, ante mi falta de comprensión. Lo que yo estoy esperando es que, bueno, que me den luz y que me enseñen y que me den fuerza para yo entonces madurar en la fe. O sea, no te abochones de esto, no creas que es una crisis que la estás viviendo y wow, se me está yendo la fe. No, es que estamos buscando confianza cuando hacemos las preguntas y más todo cuando en oración le decimos a Dios, yo no entiendo, ayúdame a comprender, es confianza, es franqueza lo que estás manifestando. O sea, no estás siendo hipócrita, no estás simulando, no estás engañando, estás siendo bien sincero y eso es válido. Y va a venir la luz, hermanos y hermanas, y la fuerza para que puedas madurar. Las dudas y las preguntas de Tomás, hermanos y hermanas, son las nuestras. Nos da el derecho de pedir explicaciones, es lo que entendemos de todo esto. Le pretendemos pedir explicaciones a Jesús, tenemos que pedírselas. Con frecuencia no comprendemos mucho de lo que es el mandato evangélico o lo malinterpretamos. Pues tenemos que aprender nosotros a entenderlo correctamente. Manifiesta tu duda, manifiesta tu incertidumbre. El valor para decir que no entiendo es válido para un discípulo, es válido para un bautizado. No entiendo, simplemente yo no entiendo por qué me pasa esto y soy cristiano. Yo no entiendo porque estoy confesando, porque estoy yendo a misa, porque estoy rezando. No entiendo, pues es válido, hermanos y hermanas, que no te quedes con eso adentro. Eso es una válvula que estás deteniendo el paso y eso va a seguir creciendo y creciendo hasta que va a reventar por algún lado y a reventar por algún lado puede ser entonces fatal porque te desvías o te sales o te vas o dejas de creer, en fin, pueden pasar un montón de cosas. Esto tiene solución cuando se hace a tiempo y se hace con frecuencia de comprender, porque aquí es la idea de uno con frecuencia buscar si yo entiendo para que yo pueda manifestarlo. Hazlo con frecuencia si lo tienes que hacer. El valor para decir que no entiendo lo han tenido muchos discípulos, lo han tenido muchos santos, lo han tenido muchas personas que están cerca de Dios. Cuando no entienden ciertas cosas, que piden explicaciones, no te veas como que tú eres pues alguien raro, alguien que wow, este se sale del grupo con esa actitud, esa pregunta, con esas cosas que está diciendo. Wow, no esperábamos eso de ti. Tranquilo, hermanos y hermanas. Por eso a veces se complica la fe. Yo quiero que me escuchen, yo quiero que me hagan entender, y eso es bueno para un cristiano. O sea, por la incredulidad que pueda haber en nosotros, hermanos y hermanas, va a venir un paso hacia adelante que nos va a dar una garantía verdadera de la fe madura. Estamos saliendo de la fe inmadura, estamos saliendo de la fe infantil. Queremos salir de eso de por qué a mí, Señor. Y cuando estemos pasando por el momento de la incertidumbre, no decirle al Señor por qué a mí, Señor. Porque cuando le decimos al Señor, ¿por qué a mí? Es porque, wow, yo soy bueno, yo hago esto, yo hago lo otro. Bueno, a veces es una pregunta, hermanos y hermanas, que es de fe inmadura o de fe infantil ante la situación fuerte. Una fe madura llevaría a decirle a Dios, pues, Señor, dime cuál es el propósito.
Revélame, manifiéstame cuál es el propósito de que yo tenga que pasar por esta enfermedad, que yo tenga que pasar por este problema en mi matrimonio que está casi tocando la separación y el divorcio. No entiendo, Señor, no comprendo cómo es posible que yo he criado a mis hijos en la catequesis, en el grupo de jóvenes, en el comulgar todos los domingos, en asistir a misa, con el amor al prójimo, me haya pasado esto con mi hija y quedó encinta fuera de un matrimonio, o se pegó al alcoholismo, o se pegó a la drogadicción, o se pegó en la pornografía, o está haciendo cosas que no tenía que hacer. Perfectamente válido, hermanos y hermanas, en ese momento de incertidumbre, llevar la solicitud en oración a Dios. No entiendo, Señor, ayúdame a comprender. Eso es buscar luz en el camino que puede tocar las tinieblas. Eso es buscar entendimiento y que nuestro razonamiento al tratar de buscar entenderlo se ilumine por la fe en quien creemos. Así que profesa tu fe, hermanos y hermanas. O sea, básicamente esto es cuestión de profesar nuestra fe. Tú eres mi Señor, tú eres mi Dios, en ti yo confío, tengo confianza y tengo franqueza. Ayúdame a entender. El Papa Benedicto XVI dice 3 cosas aquí importantes, hermanos y hermanas, sobre Santo Tomás, que quiero decírtelas rapidito para que las tengamos en mente. Número 1, Tomás nos enseña que seremos consolados dentro de nuestras inseguridades. Perfectamente válido. Va a haber consuelo para ti, hermano y hermana, para mí, en medio de las vicisitudes, de las dudas, de la incertidumbre. Tomás nos enseña que seremos consolados. Número 2, toda duda, hermanos y hermanas, puede tener un final luminoso, más allá de toda incertidumbre. La luz va a venir. Esa luz que alumbra, hermanos y hermanas, el camino que debemos de seguir. Esa luz que dispersa las tinieblas. Es esa luz, hermanos y hermanas, que viene solo de la verdad única que es Cristo, va a ocurrir en su momento dado. Y número 3, nos recuerda Santo Tomás que el auténtico sentido de la fe madura y que nos alienta a continuar a pesar de las dificultades es tener esa confianza de decirle a Dios, no entiendo, ayúdame a comprender. Esa es la forma auténtica, hermanos y hermanas, para llegar a la fe madura. Esa es la forma en que yo puedo sentir el aliento para continuar a pesar de que no entiendo muchas cosas. En su momento dado, hermanos y hermanas, entendemos como Cristo, como los discípulos entendieron que después del Viernes Santo viene ¿qué? Pues viene el domingo de resurrección. Que después de los 40 años en el desierto viene ¿qué? Viene la tierra prometida. Que después de la enfermedad, en el nombre de Dios, vendrá la salud. Que después de la situación que estoy pasando y del issue que me incomoda, vendrá la solución en el nombre de Dios. O sea, ese camino lo debemos de seguir. Importante entonces para nosotros, hermanos y hermanas, no seamos incrédulos, es conclusión que sacamos en el día de hoy acerca de Tomás, sino que seamos en la fe hombres y mujeres de creer, o sea, seamos hombres y mujeres de fe. Tú eres mi Señor, tú eres mi Dios, ayúdame a comprender todo lo que está pasando en mi vida como cristiano que me estoy entregando a ti. Y nosotros, hermanos y hermanas, tenemos que recordar, esto es un principio básico y fundamental en nuestra fe. Nosotros, los bautizados, los cristianos y los que creemos y seguimos a Jesucristo el Señor, nosotros primero no vamos a entrar dentro de una situación de pedir pruebas. Nosotros primero creemos para luego ver. Nosotros primero creemos para luego ver y no vemos primero para luego creer. Eso es la fe, hermanos y hermanas. Y para ser hombre de Dios y mujer de Dios hay que tener fe. Y eso va primero en muchas de las cosas que nosotros estamos viendo. La bienaventuranza también es para nosotros, la provoca nuestro Señor Jesucristo en una fuente de bendición por la situación de Santo Tomás. Bienaventurado todo aquel que sin haber visto creyó. Somos bienaventurados por eso, somos dichosos y somos benditos delante de Dios. Así que, hermanos y hermanas,
perfectamente en algún momento que yo no pueda entender y que necesite conocimiento, entrar dentro de una oración profunda con Jesús. No entiendo, Señor, ayúdame a comprender. Tienes que tener ese valor para decirle a Dios, no entiendo, porque el Señor te va a iluminar y te va a llenar de mucha fe para que puedas continuar este camino de salvación. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana con el favor de Dios, un nuevo evangelio, nueva meditación de la palabra de Dios. Recuerda siempre, todo cuanto hagas junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro único Dios. Te irá bonito, hermano y hermana, pero sobre todo vas a ser bendecido. Vas a ser bendecido. Te espero mañana en el nombre de Dios.